Capítulo 4. Periodo cosmológico. Representantes monistas. Escuela jónica o escuela milesia. Tales de Mileto. Anaximandro. Anaxímenes. Escuela pitagórica. Pitágora de Samos. Escuela de Éfeso. Heráclito de Éfeso. Escuela eleática. Genófanes de Colofón. Parménides de Elea. Zenón de Elea. Meliso de Samos. Representantes pluralistas. Empédocles de Agrigento. Anaxágoras de Clasómene. Escuela atómica. Leucipo. Demócrito de Aptera. Periodo cosmológico. Se centra en la búsqueda del archeo principio de la naturaleza. Sabemos que los seres humanos representan algún interés que se refleja en sus teorías sobre el mundo. En el caso de los filósofos cosmológicos, a este carácter se le añade la diversidad de principios que concibieron, lo cual permite clasificarlos en monistas, aquellos que admiten la existencia de un solo principio. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Genófanes, Heráclito, Parménides, Zenón y Meliso, entre los más resaltantes, y pluralistas, llamados así porque propone variados elementos para explicar el cambio a partir de aceptar al ser como principio. Aquí se encuentran Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Escuela pitagórica. Pitágoras de Samos. El número. El orden y la armonía del mundo, cosmos, es producto del número y sus relaciones. Fue un filósofo de origen y posición aristocrático. Por eso tuvo una formación orientada a justificar la existencia de un orden jerárquico en la realidad. Desde joven asimila el orfismo y el pensamiento de los milesios. Es probable que estos filósofos materialistas le hayan sugerido viajar hacia Egipto y Mesopotamia, lugares donde Pitágoras aprende conocimientos matemáticos y astronómicos. Funda una escuela en la ciudad de Crotona en la Magna Grecia, la actual Italia, dedicada a las investigaciones físicas, aunque muy ligada con las matemáticas, el misticismo órfico y comprometida políticamente con la aristocracia de la ciudad que la albergaba. Recordemos que fue el primero en autodenominarse filósofo. A decir de Pitágoras, el principio del mundo es la unidad numérica. Ello se debe a que su concepción del mundo, como un todo ordenado racionalmente, le invitaba a considerar lo medible. Asimismo, veía que los entes que componen la realidad son cuantificables, es decir, se pueden contar. Así, todo puede ser expresado en cantidades, en números. De ahí que el gran descubrimiento pitagórico consiste precisamente en la importancia fundamental que concedió a la medida matemática para entender el orden y la unidad de todo lo existente. Orden que se expresa además, a decir de este filósofo y sus seguidores, en la armonía musical, que a su vez también puede ser cuantitativamente representada. Los pitagóricos representaban los números mediante puntos. Esto permitió a Pitágoras percatarse de algo interesante. Si representamos mediante puntos a los números impares, se observa que poseen enlaces, o límite. De ahí que este filósofo y sus seguidores consideraban a estos números como perfectos o determinados. Los números pares, al ser representados con puntos, muestran que no poseen enlace, o límite, alguno. Por eso los consideraba números imperfectos o indeterminados. Entonces, Pitágoras se percata de que existe una analogía entre estas dos clases de números con la dualidad, observada por los pitagóricos, que existe en el mundo. De esa manera, la escuela pitagórica establecerá 10 parejas de contrarios que reflejan esa dualidad que hay en los números. Finito e infinito. Par e impar. Unidad y pluralidad. Derecha e izquierda. Macho y hembra. Reposo y movimiento. Rectilíneo y curvo. Luz y tinieblas. Bien y mal. Cuadrado y rectángulo. El 1 era considerado par impar, es decir, no es par ni impar, dado que el añadido de él a cualquier número, convierte a este en su contrario. Par más 1 igual impar. Impar más 1 igual par.
pero también el una representa la primera unidad racional, y por lo tanto perfecta, donde surge todo. Veamos por qué. En tanto los números son representados mediante puntos, poseen forma geométrica. De esa manera, 1 es un punto, 2 una recta, 3 un plano, y 4 un sólido. Y si sumamos estos 4 números, naturalmente el resultado es 10. Luego, los pitagóricos asumieron que el 10 es base para representar cualquier ente del universo. Este número fue representado por una figura triangular denominada tetrarquis, compuesta de 10 puntos, 10 unidades racionales y perfectas, 4 por lado. Siendo consecuente con su tesis sobre el 10 y el 1, propusieron, en su teoría sobre la composición del universo, la existencia de 10 esferas que rodean a un fuego central. De las estrellas fijas, de los 5 planetas, denominados actualmente Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio, del Sol, espejo que refleja al fuego central, de la Luna, de la Tierra y de la antitierra. En el universo existe un orden que se refleja en la música generada por el movimiento de las esferas, sonido no atendido por el hombre debido a que se ha acostumbrado a oírlo desde siempre. No obstante, la teoría pitagórica sobre un mundo armoniosamente racional y ordenado numéricamente, de ahí la denominación números racionales aquellas entidades exactas, se vio alterada por ellos mismos cuando en sus estudios sobre los números como raíz de 2, se dieron con la sorpresa de que ninguna entidad material podía contabilizarse con aquel número, considerando por eso que no reflejaba algún orden, de ahí que estos fueron llamados números irracionales. Consecuentemente, los partidarios de esta escuela mantuvieron en secreto por muchos años la existencia de aquellas entidades numéricas. Premunidos como estaban del factor religioso, Pitágoras y sus seguidores fueron partidarios de la tesis órfica de la inmortalidad del alma, o metempsicosis, al afirmar que, debido a una culpa originaria, el alma se ve obligada a reencarnarse muchas veces en tanto no logre purificarse. La purificación se daba mediante los rituales órficos a los que añadieron el estudio de la naturaleza. Como materialistas, los pitagóricos estaban convencidos de la eternidad que hay en el mundo y del parentesco que existe entre todos los entes que lo conforman. De ahí su vida vegetariana, creían la posibilidad del alojamiento de un alma humana en el cuerpo de un animal, por eso no lo consumían y en cambio cuidaban mucho a los animales, y amante de la naturaleza. La escuela pitagórica estaba estructurada de la misma manera que su concepción de sociedad. Si bien tenían miembros de ambos sexos, se encontraba jerarquizada. De esa forma, había una clase inferior, los llamados seres instintivos, dedicados a la producción material. La clase media estaba constituida por los guerreros, poetas y demás artistas. Sobre esta clase, existían los físicos, con mayor grado de purificación bien comunidad de bienes. En esta clase superior se encuentra el adepto o gran iniciado, aquel que ha logrado una cabal purificación a tal punto, que sus pasiones están totalmente sujetas a la razón. Será así el que gobierne y guía a los demás hombres. La decadencia de los pitagóricos estuvo relacionada con revueltas de grupos democráticos, por lo que serán perseguidos e incluso desterrados. En esta escuela aparecieron investigadores notables como Alcmeón de Crotona, Arquitas de Tarento y Filolao de Crotona. Este último, reconocido astrónomo contemporáneo de Platón, fue uno de los principales comunicadores tanto de la existencia de su institución como de su pensamiento. El carácter elitista de la escuela pitagórica prohibía su difusión. Justamente sus tratos con Platón, pues ambos eran aristócratas, permitió que este último asimilase diversas tesis y actitud órfico-pitagóricas que van a ser desarrolladas luego por la cultura occidental. Sin embargo, el pitagorismo va a manifestarse no solo en aquel filósofo ateniense, sino también en las diversas formulaciones de los otros investigadores cosmológicos. Escuela de Éfeso. Heráclito de Éfeso. El fuego, devenir, todo fluye o cambia por la lucha y unidad de los contrarios, amor, odio, vida, muerte, día, noche. El fuego es el símbolo de la ley racional del cambio. Aunque de origen aristocrático, se alejó de su clase social. Tenía un carácter huraño y era llamado el Oscuro, pues escribió sus obras haciendo un uso extremado del lenguaje metafórico. A decir de Heráclito, el principio del mundo es el fuego.
Para Heráclito, esta sustancia es la que representa más el continuo devenir, y por eso concluyó que es lo único permanente. El fuego, en constante nacimiento y perecimiento, refleja la visión dialéctica que Heráclito tenía del universo. Las propuestas teóricas de Heráclito muestran con mayor claridad la perspectiva que tenían los filósofos físicos. Así, en sus escritos encontramos pasajes como este mundo no ha sido creado por ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que fue, siempre es y será fuego eterno que se apaga y enciende según medida, en donde señala la eternidad, unicidad y orden racional del universo. Pero este mundo no es estático, sino está en constante desarrollo. Y este desarrollo es el mismo orden que presenta la realidad, siendo ello la ley fundamental del universo. La ley garantiza la armonía y unidad existente entre los aspectos contrarios que permiten el dinamismo y la existencia de todos los entes. De ahí que consideraba la guerra padre y rey de todas las cosas. La oposición, entonces, para Heráclito, es un proceso real, racional, pero además justo, pues todo proceso de lucha de contrarios corresponde con un proceso en sentido opuesto. Así, este filósofo afirmaba que es lo mismo lo vivo y lo muerto, lo joven y lo viejo, ya que cada uno de estos opuestos al cambiar es el otro y, a su vez, este otro es, al cambiar, aquel. Y de esa forma, se mantiene constante la totalidad del universo. La concepción de Heráclito acerca del universo como un proceso, debido a su ley fundamental, se ve reflejada también en su conocida frase: no es posible meterse dos veces en el mismo río, ni tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, a causa de la velocidad del movimiento todo se dispersa y se recompone de nuevo, todo se viene y se va. Así, la claridad de sus teorías permite denominar a este filósofo el padre de la dialéctica. El orden que hay en el universo se refleja también en el orden social. De ahí que la lucha de intereses en las sociedades, a decir de este filósofo, es justa. No obstante, el conocimiento directo de todas estas tesis no es accesible a todos. Solo los sabios pueden alcanzarla mediante el ejercicio del intelecto, logos que es el alma, fuego inescrutable a cabalidad, aunque capaz de alcanzar la verdad. Por eso, los intelectuales deben transmitirlo a las demás personas para así guiarlas, pues son las únicas que reconocen tanto el orden como la unicidad que hay en un mundo con aparente diversidad. El pensamiento de Heráclito tuvo muchos adeptos. El más conocido fue el Cratilo, quien llevó la tesis de su maestro a límites extremos, pues afirmó que el hecho de estar en continua transformación impide que no toquemos las aguas de un río ni siquiera una sola vez. Esto significa que, como todo cambia, incluyendo nosotros, es imposible realizar un conocimiento certero del mundo, pues a cada instante que se elaboraría sería inválido. Por medio de Cratilo, Platón de Atenas se verá influenciado del pensamiento de Heráclito. Para Heráclito el mundo es como un río donde todo cambia y fluye.